Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 9 y vamos a ver las diferentes opciones de alineación. De la misma forma que veíamos en Word, en Excel podemos alinear los datos de una celda en diferentes posiciones dentro de la misma celda. Esto es importante a la hora de dar a los documentos una apariencia más profesional, una apariencia mejor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a trabajar dentro de las opciones que nos ofrece Excel de alineación. Bien, tenemos una hoja de cálculo, ya tenemos una serie de datos dentro de la hoja de cálculo y vamos a trabajar dentro de la ficha inicio el grupo alineación. En este grupo tenemos diferentes opciones de alineación. Como siempre, tenemos aquí la posibilidad de abrir la ventana con las opciones de alineación y encontrar algunas que no se encuentran dentro del grupo que tiene la ficha de bueno, dentro del grupo que tiene la cinta de opciones. Vamos a empezar a ver algunas opciones de alineación que hay dentro de la cinta de opciones y luego veremos algunas posibilidades que nos ofrece la ventana de alineación. Bueno, lo primero que vamos a ver va a ser la alineación horizontal. La alineación horizontal nos presenta dentro de la cinta de opciones estas tres posibilidades: alinear a la izquierda, centrar y alinear a la derecha. Y para aplicarlas, pues bueno, simplemente hay que seleccionar aquellas celdas a las que queramos aplicarlas y hacer los cambios que creamos oportunos. Es decir, en este caso lo voy a dejar el texto centrado. Esto se puede hacer también con valores numéricos. En este caso lo podemos centrar, pero habría un formato de número que es el formato de número contabilidad que no admite estos cambios. Es decir, si yo tengo en formato contabilidad un rango, por más que intente, podéis ver que no me cambia la alineación, porque el formato contabilidad tiene sus propias reglas en cuanto a la alineación, pero el resto de formatos, pues sí. Vamos a dejarlo en formato número, vamos a centrar también. Y vamos a ver otra opción. Para ello voy a ampliar el tamaño de el alto de la primera fila, de la fila número 1, y voy a seleccionar la cabecera de esta hoja. También tenemos la posibilidad de aplicar alineaciones verticales y tenemos estas tres opciones: superior, medio e inferior. Bueno, pues simplemente con estas celdas seleccionadas, superior nos pone el texto en la parte superior o los datos en la parte superior, centrado, y en la parte inferior. Vamos a dejarlas centradas. Tenemos también otra opción, que es la opción cambiar la orientación del contenido de las celdas. Si desplegamos, vemos que hay un menú, nos pone ángulo ascendente, nos pondría de esta forma el contenido de las celdas. Esto se usa generalmente en las cabeceras. Tenemos ángulo descendente. Luego tenemos también texto en vertical. Vamos a poner así. Luego tendríamos también girar el texto hacia arriba. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Y bueno, girar el texto hacia abajo. Es decir, empieza a escribir arriba, pues va el texto hacia abajo. Y luego desde aquí podemos abrir la ventana con el resto de formatos de alineación de celdas. Y a este respecto, pues bueno, tenemos aquí la posibilidad de cambiar el ángulo en un ángulo, pues bueno, que se adecue a nuestras necesidades. También podemos cambiar la orientación del texto desde esta opción. Si hacemos clic y hacemos clic en aceptar, bueno, pues vemos que no lo pone de esta forma. Es la misma opción que teníamos aquí, texto en vertical. ¿Qué otras posibilidades tenemos a la hora de trabajar con la alineación? Imaginaos que yo aquí escribo este texto. Como podéis ver, el ancho de la columna es menor
que el ancho del texto. Bueno, tenemos la posibilidad de ajustar el ancho de la columna, pero vamos a suponer que por cualquier razón yo necesito mantener este ancho de columna. Bueno, pues puedo ajustar el texto, cambiar la altura de la fila y ajustar el texto para que sea visible en esta celda. Para eso elijo la opción ajustar texto y me hace, pues eso, crea una línea nueva y me permite que todo el texto pueda verse en esta celda. Vamos a deshacer porque vamos a ver esta opción. Esta opción también es muy importante y nos permite jugar mucho con una hoja de Excel a la hora de darle una apariencia y a la hora de darle un formato de alineación. Vamos a seleccionar un rango que va a empezar en la celda E3 y que va a terminar, por ejemplo, en la celda H9. Pues bueno, vamos a hacer este rango E3, H9. Bueno, pues lo que hace la opción combinar y centrar, tenemos diferentes opciones, es transformar este rango de celdas en una sola. Esta celda que, bueno, este rango que ahora es el rango E3H9 pasará a ser una sola celda y será la celda E3. Si le doy a combinar y centrar, lo que hace es, fijaos, le doy a combinar y centrar y me transforma todo ese rango de celdas en una sola. Si escribiera, como podéis observar, el texto me aparece en el centro de la celda. Voy a deshacer. Vamos a continuar. Para ello voy a poner las líneas, los bordes, porque se puede explicar mejor si se ve y con los bordes se va a ver mejor. Habíamos dicho que la opción combinar y centrar lo que hacía es que combinaba un grupo de celdas en una sola y además nos permitía escribir con el texto y con la alineación centrada. Hay otra opción que es combinar celdas que hace exactamente lo mismo, solamente que si escribimos no nos centra el texto, es decir, el texto lo mantiene alineado a la izquierda, que es lo que por defecto hace Excel. De todas formas, nosotros luego posteriormente podríamos acoplarlo donde quisiéramos. Vamos a deshacer de nuevo hasta aquí y tenemos una opción más. Tenemos la opción combinar horizontalmente. Si hacemos clic en combinar horizontalmente, lo que hace es que nos combina las columnas pero nos mantiene las filas. Y por último tenemos la opción separar celdas. Si tenemos una celda que está combinada, un grupo de celdas o rango de celdas que está combinadas, si elegimos la opción separar celdas, pues vuelve al estado anterior, es decir, podríamos decir, deja ese grupo de celdas o ese rango de celdas de estar combinado. Bueno, pues estas son las opciones de alineación que tenemos en el grupo alineación de la ficha de inicio y dentro de la cinta de opciones. Pero Excel nos permite algunas cosas más. Para ver algunas cosas más que nos permite Excel, pues tendríamos que abrir la ventana de configuración de la alineación. Para eso hacemos clic aquí y bueno, prácticamente hemos visto todo. Hemos visto la alineación horizontal y vertical. Solamente que, por ejemplo, aquí no tenemos la opción justificado, pero si nos venimos aquí, pues sí tenemos la opción justificado y tenemos algunas otras más como rellenar, podemos poner una sangría, alinear a la izquierda y poner una sangría, alinear a la derecha y poner una sangría, etcétera. En relación a la alineación vertical, pues también tenemos algunas opciones más. Y bueno, también nos permite tener aquí un control de texto. Ya hemos visto ajustar texto como era, pero nos queda ver la opción reducir hasta ajustar. Vamos a ver cómo funciona esto y con esto ya terminaríamos. Fijaos que cuando ajustábamos el texto, lo que hacíamos era que, bueno, ampliar el ancho de la fila y de esta forma ajustábamos el texto a el tamaño de la celda.
Si nos venimos a alineación y hacemos clic para abrir la ventana de configuración del formato de celdas, tenemos aquí una opción que es reducir hasta ajustar. Lo que hace es que reduce el tamaño del texto para que se ajuste al ancho y al alto de la celda. Hacemos clic en aceptar y, como podéis ver, ha reducido el tamaño del texto para adaptarlo a la celda. Hay veces que esto es bastante bueno, porque lo que queremos es mostrar todo el texto, todos los datos de una celda, pues con esta opción podríamos hacerlo.